Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, sacudió el mundo. Literalmente Internet explotó, las redes sociales ardieron y todo el mundo estaba hablando de ello. Estoy hablando de la noticia del 230.725, esa fecha que para muchos quedó grabada en la memoria colectiva. ¿Pero qué pasó exactamente ese día? ¿Qué fue lo que generó tanta conmoción, tanto revuelo, tanta bomba? Pues amigos míos, eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Prepárense porque les prometo que este vídeo estará lleno de detalles, análisis y sobre todo, mucha información. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Cada vez somos más en esta comunidad, y me encanta que estén conmigo para explorar juntos estos temas fascinantes. Y si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida oficial y te invito a suscribirte al canal. No te pierdas ningún vídeo. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización y así estar siempre al tanto de lo que está pasando. Suscríbete ahora mismo, es completamente gratis. Ahora sí, vamos a lo importante. El 23 de julio de 2025. ¿Qué ocurrió? Para entenderlo bien, tenemos que hablar de tres nombres, Hande, Kerem y La Bomba. Sí, lo sé, suena como el título de una película de espías o algo así, pero créanme, la realidad superó cualquier ficción. Para quienes no estén familiarizados con estos nombres, Hande y Kerem son dos figuras muy conocidas, especialmente en el mundo del entretenimiento. Son actores e influencers y podríamos decir que eran, hasta ese día, una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Su relación, o al menos lo que el público veía, parecía sacada de un cuento de hadas, amor, glamour, viajes, todo perfecto. Y luego la bomba. La bomba en este contexto no se refiere a un artefacto explosivo literal, sino a la revelación, al escándalo, al secreto que estalló y que lo cambió todo. ¿Pero qué contenía esa bomba? Pues bien, la noticia del 230.725 fue la filtración de una serie de documentos, fotografías y sobre todo, grabaciones que revelaban una serie de secretos muy comprometedores. Secretos que en esencia destrozaron la imagen pública de Hande y Kerem y que sacudieron los cimientos de su relación. Para entender la magnitud del impacto, hay que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo se construyó la imagen de Hande y Kerem. Ambos eran jóvenes, exitosos y atractivos. Sus carreras profesionales estaban en ascenso con proyectos cinematográficos, contratos publicitarios y una legión de seguidores en las redes sociales. Su relación, publicitada y celebrada por ellos mismos, era el sueño de muchos, viajes exóticos, cenas románticas, declaraciones de amor públicas y un estilo de vida envidiable. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor moderno y el éxito. Sus fans, tanto en Turquía como en el resto del mundo, se sentían inspirados por su autenticidad y su conexión genuina. Pero la perfección, como todos sabemos, suele ser una ilusión. La filtración del 230.725 fue el detonante que reveló la verdad detrás de la fachada. La primera señal de alerta llegó en forma de mensajes de texto y fotografías filtradas. Al principio se trataban de capturas de pantalla de conversaciones privadas entre Kerem y otras mujeres, algunas de ellas conocidas en el mundo del espectáculo. Los mensajes sugerían coqueteos, insinuaciones y, en algunos casos, encuentros íntimos. Las fotografías mostraban a Kerem en situaciones comprometedoras, aunque no explícitas. La respuesta inicial de los representantes de Hande y Kerem fue la negación y la minimización. Atribuyeron las filtraciones a ataques de hackers y a campañas de desprestigio orquestadas por personas envidiosas. Emitieron comunicados en los que pedían respeto a su privacidad y aseguraban que todo era un malentendido. Sin embargo, la credibilidad de sus declaraciones se vio mermada rápidamente cuando la información filtrada se volvió más detallada y comprometedora. El segundo golpe vino en forma de correos electrónicos filtrados. Estos correos revelaron negocios turbios, acuerdos laborales poco éticos y una red de mentiras que involucraban a Hande y Kerem en la gestión de sus carreras y contratos publicitarios. Se descubrió que habían inflado sus ingresos, falseado datos de audiencia y utilizado tácticas deshonestas para obtener ventajas sobre sus competidores. La imagen de la pareja ideal comenzó a resquebrajarse de manera dramática. Pero lo que verdaderamente desató el caos fueron las grabaciones.
Las grabaciones de audio y vídeo expusieron conversaciones íntimas, infidelidades, manipulación y una serie de revelaciones que destrozaron la imagen pública de Hande y Kerem. En una de las grabaciones, se escucha a Kerem hablar mal de Hande a espaldas de ella, describiéndola como superficial, egocéntrica, y un lastre para su carrera. En otra, se le ve teniendo relaciones sexuales con otra mujer. Las grabaciones de vídeo también mostraron a Hande involucrada en situaciones similares. Se la ve discutiendo con Kerem, acusándolo de infidelidad, y también manteniendo encuentros íntimos con otros hombres. Las grabaciones revelaron una red de mentiras, engaños y traiciones que se extendía a lo largo de toda su relación. La reacción del público fue unánime: sorpresa, decepción y rabia. Las redes sociales se inundaron de comentarios, críticas y memes sobre el escándalo. Los hashtags relacionados con el tema se convirtieron en tendencia mundial, con millones de usuarios expresando su indignación y su repudio a la pareja. Los fans, que habían invertido tiempo, dinero y emociones en apoyar a Hande y Kerem, se sintieron traicionados y engañados. Los medios de comunicación, por su parte, se lanzaron a cubrir el escándalo con frenesí. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar las grabaciones, a entrevistar a expertos en relaciones públicas y a debatir sobre las consecuencias del escándalo. Los periódicos y las revistas publicaron reportajes exhaustivos, analizando cada detalle de las filtraciones y buscando nuevas pruebas. El escándalo de Hande y Kerem se convirtió en la noticia más importante del momento, eclipsando cualquier otro acontecimiento. Las consecuencias para Hande y Kerem fueron devastadoras. Su imagen pública se vino abajo y su carrera profesional se vio seriamente afectada. Las empresas que los patrocinaban rescindieron sus contratos publicitarios, y sus proyectos cinematográficos y televisivos se cancelaron. Las puertas de la industria del entretenimiento se cerraron para ellos, y su futuro profesional se volvió incierto. La relación entre Hande y Kerem también se vio seriamente afectada. La confianza entre ellos se rompió por completo y su relación, que parecía inquebrantable, se vino abajo. Aunque intentaron mantener una fachada de normalidad, la presión mediática y la avalancha de críticas hicieron imposible que pudieran seguir juntos. La pareja, que había sido la envidia de muchos, se separó en medio de un escándalo público. Pero, ¿quién fue el responsable de la filtración? ¿Quién fue el que detonó la bomba? Las teorías conspirativas comenzaron a proliferar, pero la verdad nunca se supo con certeza. Se especuló con la posibilidad de que un antiguo socio resentido estuviera detrás de la filtración, buscando venganza por algún desacuerdo comercial. También se habló de un rival celoso, que quería destruir la reputación de Hande y Kerem para ascender en la industria. Y por supuesto, no faltaron las teorías sobre una venganza premeditada, por parte de alguna de las personas afectadas por las acciones de la pareja. Lo único que quedó claro es que alguien con acceso a información sensible, decidió exponer la verdad al público. Y ese alguien, independientemente de sus motivaciones, cambió la vida de Hande y Kerem para siempre. El impacto de la noticia del 230.725 no solo se limitó a la vida personal y profesional de Hande y Kerem. También generó un debate sobre la privacidad en la era digital, sobre la responsabilidad de los influencers y sobre la influencia de las redes sociales en la sociedad. Se cuestionó la transparencia, la autenticidad y la necesidad de mostrar una imagen perfecta, aunque sea falsa. El escándalo puso de manifiesto la fragilidad de la fama y el poder de la opinión pública. Demostró que en el mundo actual, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y que en muchas ocasiones, la imagen que proyectamos no coincide con la realidad. Este caso también nos enseña la importancia de la ética, la honestidad y la integridad. Nos recuerda que aunque la fama y el éxito puedan ser tentadores, no valen la pena si se basan en mentiras y engaños. Y que al final, lo que importa es ser fieles a uno mismo y a los demás. Las consecuencias del escándalo se extendieron a la industria del entretenimiento en general. Las empresas publicitarias y los estudios de producción se volvieron más cautelosos al contratar a influencers y celebridades, exigiendo una mayor transparencia y verificando la autenticidad de sus imágenes públicas. Se promovió la creación de códigos de conducta y protocolos de privacidad para proteger la información sensible de las celebridades. El escándalo también generó un debate sobre la salud mental de los influencers y las celebridades. Muchos expertos argumentaron que la presión por mantener una imagen perfecta en las redes sociales podía generar estrés, ansiedad y depresión.
Se promovió la necesidad de buscar ayuda profesional y de priorizar el bienestar personal por encima de la fama y el éxito. La historia de Andy y Kerem y la bomba del 230.725 sigue siendo relevante hoy en día. Nos recuerda que en un mundo cada vez más conectado y vigilado, debemos ser conscientes de nuestras acciones y de las consecuencias que pueden tener. Nos invita a reflexionar sobre el valor de la privacidad, la importancia de la confianza y la necesidad de ser auténticos. El caso también sirvió como un recordatorio de la necesidad de discernimiento en la era de la información. Ante la avalancha de noticias, rumores y filtraciones, es fundamental analizar las fuentes, contrastar la información y evitar caer en la desinformación. La historia de Andy y Kerem nos enseñó a cuestionar las apariencias y a no dar por sentado lo que vemos en las redes sociales. En resumen, la noticia del 230.725 fue un escándalo que destapó secretos, rompió corazones y generó un debate sobre la privacidad, la fama y la ética. La filtración de documentos y grabaciones reveló una realidad muy diferente a la que el público conocía sobre Andy y Kerem, lo que llevó a la pérdida de su reputación, contratos y posiblemente su relación. La historia de Andy, Kerem y la bomba es una lección sobre la fragilidad de la fama y la importancia de la autenticidad en la era digital, y un recordatorio de la necesidad de ser críticos y reflexivos ante la información que consumimos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Creen que Andy y Kerem fueron víctimas de una conspiración o que al final cosecharon lo que sembraron? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!